Nunca pensé que el cansancio pudiera volverse costumbre, que el dolor se pudiera acomodar en el cuerpo como un mueble viejo que ya nadie mueve. Al principio creí que era temporal, un esfuerzo necesario, un sacrificio que tendría sentido más adelante. No sabía que estaba entrando en una historia donde yo iba a darlo todo, y otros solo iban a esperar el momento exacto para quitarlo. Todo empezó con una llamada. Una de esas llamadas que cambian la forma en la que escuchas el silencio después. El médico hablaba con tono neutro. Demasiado neutro para lo que estaba diciendo. Enfermedad. Proceso largo. Dependencia. Cuidados permanentes. Yo asentía aunque nadie podía verme. Miraba el suelo. Escuchaba palabras que parecían dirigidas a otra persona. Cuando colgué, me quedé quieto. Xanadu. Sin moverme. Pensé en la casa. Esa casa donde crecí. Donde todo tenía un lugar, incluso los recuerdos. Las marcas en la pared. Las grietas del piso. El sonido de la puerta al cerrarse. No era una casa bonita para otros. Pero era nuestra. Ese mismo día tomé una decisión. No la anuncié. No la consulté. Simplemente supe que yo me iba a quedar. Mis hermanos tenían sus vidas. Sus trabajos, sus hijos, sus agendas llenas. Yo tenía tiempo. O eso creía. Los primeros días fueron confusos. Aprendí cosas nuevas a la fuerza. Medicamentos. Horarios. Cómo levantar a alguien sin lastimarlo. Cómo sonreír cuando por dentro estás agotado. Dormía poco. Comía mal. Pero no me quejaba. Pensaba que esto era lo que se hacía cuando uno ama. Cuando uno no huye. La casa empezó a cambiar. No físicamente. Emotionalmente. Los ruidos eran otros. Más pausados. Más lentos. Las conversaciones se acortaron. Los silencios se alargaron. Mis hermanos llamaban de vez en cuando. Preguntaban cómo va todo. Decían que cualquier cosa avisara. Yo decía que estaba bien. Mentía sin darme cuenta. No quería ser una carga. No quería que pensaran que no podía. Pasaron los meses. Y un día entendí algo que dolió más de lo que esperaba. Yo estaba solo. No completamente solo. Pero sí abandonado en lo importante. La casa seguía en pie. Yo también. Pero algo se estaba desgastando. Una tarde, buscando papeles médicos, abrí un cajón que casi nunca tocaba. Documentos viejos. Recibos. Escrituras. Los miré sin prestar atención. Los guardé otra vez. Nunca imaginé que esos papeles serían el centro de todo. Dejé mi trabajo. Al principio fue un permiso. Después una espera. Luego, nada. El dinero empezó a faltar. Pero no lo dije. Pensaba que la familia respondía. Que así funcionaban las cosas. Un día uno de mis hermanos vino a la casa. No por la enfermedad. No por mí. Miró las paredes. El techo. Los muebles. Habló de gastos. De impuestos. Del futuro. No preguntó cómo estaba yo. Sentí algo raro. Una incomodidad difícil de explicar. Después otro hermano llamó. Habló de vender. Lo dijo con naturalidad. Como si hablara de cambiar un auto. Le dije que no. Que no era el momento. Que todavía estábamos luchando. Me dijo que yo estaba demasiado involucrado emocionalmente. Esa frase se quedó conmigo. Las semanas pasaron. Yo seguía cuidando. Ellos seguían hablando entre ellos. Sin mí. Hasta que un día el teléfono sonó. Número desconocido. Contest. ¿Hablo con el responsable de la vivienda? Confirmé la dirección. Llamamos de la inmobiliaria para coordinar la entrega de la casa. Sentí un vacío en el pecho. Un silencio interno que no había sentido nunca. Pensé que era un error. Lo dije. La voz al otro lado fue precisa. Fechas. Firmas. Nombres. Calc. Me quedé mirando la pared, escuchando la respiración débil desde la habitación de al lado. Mientras yo sostenía todo. Ellos habían vendido la casa. Sin decirme nada. Sin preguntarme. Sin avisarme. En ese momento entendí que la traición no siempre llega con gritos. A veces llega con papeles firmados. Y yo todavía no sabía todo.
Después de colgar el teléfono no me moví. No porque no pudiera, sino porque no sabía hacia dónde. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto. Como si algo se hubiera quebrado sin hacer ruido. Escuché un leve movimiento desde la habitación. La respiración seguía ahí. Regular. Débil, pero constante. Eso me sostuvo. Fui hasta el comedor. Me senté. Apoyé los codos sobre la mesa. Pensé que tal vez había entendido mal. Que había confundido una palabra. Una dirección. Anobo. Pero en el fondo sabía que no. Cuando algo es verdad, el cuerpo lo reconoce antes que la cabeza. Me levanté y fui al mueble donde siempre se guardaban los documentos importantes. Nunca había tenido razones para revisarlo con atención. La casa siempre había sido la casa. Un lugar fijo. Seguro. Abrí la puerta del mueble. Había carpetas antiguas. Papers amarillos. Recibos viejos. Y una carpeta nueva. Demasiado nueva. La tomé. Pesaba más de lo que esperaba. No por el papel, sino por lo que significaba. La abrí despacio. Contrato de compraventa. Fechas recientes. Firmas claras. Nombres que conocía demasiado bien. Mis hermanos. Leí cada hoja con una calma que no sentía. Como si estuviera leyendo algo que no me pertenecía. No había notas. No había explicaciones. No había ni una sola mención a mí. Era como si yo no existiera. Cerré la carpeta. La apoyé sobre la mesa. Sentí rabia, pero no fue una rabia explosiva. Fue una rabia fría. Pesada. Aplastante. No solo habían vendido la casa. Me habían borrado. Meses de cuidados. Noches sin dormir. Trabajo perdido. Cansancio acumulado. Nada de eso estaba ahí. Tomé el teléfono. Llamé a uno de mis hermanos. No contestó. Llamé a otro. Silencio. Mandé mensajes. Pregunt. Exigí una explicación. Nada. Ese día seguí funcionando por inercia. Preparé la comida. Di los medicamentos. Aire sentars. Escuch historias repetidas. Sonreí cuando fue necesario. Por dentro estaba vacío. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con la carpeta frente a mí. Leí cada línea una y otra vez. Pensé en gritar. En ir a buscarlos. En romper algo. Pero cada vez que me levantaba, miraba hacia la habitación. Y me detenía. No podía permitir que esto afectara más de lo que ya estaba afectando. A la mañana siguiente tocaron la puerta. No avisaron. No llamaron antes. Aubrey. Era uno de mis hermanos. Entró como si nada. Como si no hubiera pasado nada. No me abrazó. No me preguntó cómo estaba. Puse la carpeta sobre la mesa. La miró. Suspiró. No era la forma en la que queríamos que te enteraras. No dijo lo sentimos. No dijo está mal. Solo eso. Le pregunté cómo habían podido hacer algo así. Respondió con frases ensayadas. Que era por el bien de todos. Que la casa generaba gastos. Que el dinero ayudaría. Le dije que la persona enferma seguía viva. Me respondió que ya no estaba en condiciones de decidir. Le dije que yo estaba ahí, cuidando. Me respondió que yo estaba demasiado involucrado emocionalmente. Otra vez esa frase. Le pregunté si había sido informado. Bajó la mirada. Dijo que no. Que pensaron que era mejor no decir nada para no preocupar. Sending náuseas. Le pedí que se fuera. No grité. No discutí. No tenía fuerzas. Ese mismo día hablé con otro hermano. Fue frío. Práctico. Distant. Dijo que la vida real no se detiene por sentimientos. Que yo siempre había sido demasiado blando. Que la decisión ya estaba tomada. Colgué sin despedirme. Los días siguientes fueron irreales. Vivía en una casa que ya no era mía. Cada objeto parecía observarme. Cada rincón estaba cargado de despedidas invisibles. Una tarde, mientras acomodaba una almohada, escuché una pregunta que me atravesó. ¿Pasa algo con la casa? Mi cuidado. Intentmenter. No pude. No entré en detalles. No hablé de traiciones. Solo dije que habían tomado decisiones sin nosotros.
que la casa ya no estaba en nuestras manos. Hubo silencio. Luego palabras lentas. Cansadas. No habló de dinero. No habló de papeles. Habló de decepción. Dijo que no entendía en qué momento se había perdido el respeto. Que lo que más dolía no era perder la casa, sino perder la confianza. Me tomó la mano. Tú hiciste lo correcto, dijo. Estuviste aquí. Lloré sin hacer ruido. Después de eso, algo cambió en mí. Mis hermanos volvieron a aparecer. Querían hablar. Querían arreglar las cosas. No los recibimos. Días después llegó el aviso oficial. Plazos. Fechas. Había que irse. Busqué un lugar pequeño. Nada era fácil. Mover una vida entera no es solo cuestión de cajas. La casa se fue vaciando. Cada objeto que salía dejaba un hueco que dolía. El día que cerré la puerta por última vez, sentí que cerraba algo más. Una idea de familia. Una ilusión. Y mientras cargaba la última caja, entendí algo que no quería aceptar. A veces, quienes más daño te hacen son quienes saben exactamente dónde tocar. La mudanza no fue inmediata. Nos dieron días. Pocos. Insuficientes para despedirse de una vida entera. La casa empezó a transformarse sin querer. No porque cambiara, sino porque se vaciaba. Cada objeto que guardaba en una caja parecía preguntarme por qué. Las fotos. Los libros viejos. Los platos que solo se usaban en fechas especiales. Todo perdía sentido fuera de ese lugar. La persona que yo cuidaba observaba en silencio. No preguntaba. No se quejaba. Eso dolía más. Busqué un lugar donde mudarnos. Pequeño. Accessible. Cercano a hospitals. Nada parecía suficiente. Nada parecía correcto. Pero no había opciones. Firmé papeles que no quería firmar. Acepté condiciones que nunca habría aceptado en otro momento. No era solo una mudanza. Era una retirada. La noche antes de irnos casi no dormí. Recorrí la casa a oscuras. Toqué las paredes. Abrí cajones vacíos. Me detuve en la cocina. Ahí donde tantas veces preparé comida sin ganas, pero con responsabilidad. Pensé en todo lo que había pasado ahí. En todo lo que no volvería a pasar. Al amanecer, cerré las ventanas. Apagué las luces. Cerré la puerta. No lloré. Todavía no. El nuevo lugar era pequeño. Demasiado. Un departamento viejo. Sin jardín. Sin historia. Pero era lo único que podía pagar. La primera noche fue extraña. El silencio era distinto. No tenía memoria. La persona que cuidaba se acomodó como pudo. Miró alrededor. Asensio despacio. Estamos juntos, dijo. Eso fue todo. Los días siguientes fueron pesados. Había que aprender una nueva rutina. Nuevas distancias. Nuevas formas de ayudar. Yo intentaba mantener todo igual. Desayuno a la misma hora. Medicamentos punctuals. Ventanas abiertas cada mañana. Pero algo en mí estaba roto. A veces me sorprendía mirando una pared vacía, esperando ver algo que ya no estaba. O escuchando un ruido que pertenecía a la casa anterior. No sentía rabia. Sentía una tristeza profunda. Silenciosa. Mis hermanos no llamaron. No preguntaron. No aparecieron. Supe por otros que el dinero ya había sido repartido. Que estaban tranquilos. Que habían seguido con sus vidas. Yo no recibí nada. Tampoco lo pedí. No porque no lo necesitara, sino porque aceptar algo de ellos habría significado aceptar su forma de actuar. Y ya no podía. El estado de la persona que cuidaba empezó a empeorar. No fue de golpe. Fue lento. Cada día hablaba menos. Cada día dormía más. Yo me sentaba a su lado durante horas. Le hablaba. Le contaba historia. Recordaba momentos felices. A veces sonreía. Otras veces solo respiraba. Una noche se despertó sobresaltado. Me llamó por mi nombre. Corey. Pidió agua. Bebió despacio. Luego me miró. No estés triste por la casa, dijo. Las paredes no importan tanto como las personas. Guardó silencio. Estoy orgulloso de ti. No supe qué responder. Solo asentí.
Lloré en silencio. Los días siguientes fueron una despedida lenta. Sin palabras grandes. Sin dramatismo. Solo presencia. Una madrugada, su respiración cambió. Me di cuenta enseguida. Me senté a su lado. Tomé su mano. No hubo palabras finales. Solo un último suspiro. Y una calma extraña. Me quedé ahí mucho tiempo. Aunque ya no estaba. El funeral fue sencillo. Vinieron vecinos antiguos. Algunos amigos. Mis hermanos aparecieron juntos. Serios. Incómodos. No hubo abrazos. No hubo conversaciones largas. Todo estaba dicho. Después de eso, cada uno siguió su camino. Yo volví al departamento vacío. El silencio ya no era compartido. Al principio dolía. Mucho. Luego aprendí a convivir con él. Pasaron los meses. Conseguí otro trabajo. No era el mismo. No era mejor. Pero me permitió seguir. Compare muebles sencillos. Planté una pequeña planta en la ventana. Aprendí a vivir con menos. Pero con más paz. A veces pienso en la casa. En los domingos. En las risas. No siento odio. Entendí que hay lazos que se rompen sin ruido. Y que forzarlos solo prolonga el dolor. Hoy sé que perdí una casa. Perdí estabilidad. Perdí una idea de familia. Pero gané algo que nadie pudo quitarme. La certeza de haber estado donde debía estar. Cuando más importaba. Y con el tiempo aprendí algo más. Que no todas las pérdidas son fracasos. Que a veces soltar es la única forma de seguir viviendo. El duelo no llegó de golpe. No fue una ola. Fue una llovizna constante. Pequeña. Persistent. Difícil de explicar. Al principio me despertaba creyendo que todavía estaba ahí. Que solo había ido a otra habitación. Que en cualquier momento escucharía su voz llamándome. Me levantaba por inercia. Preparaba café para dos. Luego me quedaba mirando la taza que sobraba. El departamento se sentía enorme. No por el espacio, sino por la ausencia. Había silencios que no sabía cómo llenar. Horas completas donde no hacía nada. Solo estar. Pensé que el dolor sería más intenso. Más evidente. Pero no. Era una tristeza lenta. Cansada. Que se acomodaba en el cuerpo como el frío. Mis hermanos no volvieron a llamar. Ni para preguntar cómo estaba. Ni para saber si necesitaba algo. Al principio lo noté. Después dejé de esperar. Entendí que su silencio no era olvido. Era decisión. A veces me preguntaba si alguna vez habían pensado en mí mientras firmaban esos papeles. Si se habían detenido un segundo. Si habían recordado que yo estaba ahí. Nunca lo sabré. Y con el tiempo, dejé de necesitar saberlo. Empecé a salir a caminar. Sin rumbo. Solo caminar. Miraba casas ajenas. Ventanas iluminadas. Familias que no conocía. Me preguntaba cuántas historias como la mía existían detrás de esas paredes. ¿Cuántas traiciones silenciosas? ¿Cuántos sacrificios invisibles? Conseguí trabajo en un lugar pequeño. Nada estable. Nada brillante. Pero suficiente. Volvía cansado. Preparaba algo simple para comer. Me sentaba frente a la ventana. La planta que había comprado empezó a crecer. Despacio. Sin apuro. Eso me enseñó algo. Que no todo necesita correr. Que no todo necesita respuestas inmediatas. Un día me crucé con un antiguo vecino. Me preguntó por la casa. No supe qué decir. Dije que ya no era nuestra. Nada más. Asensio. No preguntó más. Agradecí ese silencio. Porque había preguntas que todavía dolían. Una tarde, ordenando cosas, encontré una caja que no había abierto. Fotos antiguas. Las miré una por una. No con nostalgia. Con gratitud. Ahí estaba todo lo que había sido real. Todo lo que nadie podía quitarme. Pensé en mis hermanos. No con rabia. Con distancia. Entendí que cada uno vive con las decisiones que toma. Algunos con culpa. Otros sin ella. Yo solo podía vivir con las mías. Y las mías estaban claras. Había estado. Había cuidado. Había sostenido cuando hacía falta. Eso no se vende. No se firma.
No se pierde. A veces la vida no te recompensa con cosas. Te recompensa con paz. Y aunque tardé en entenderlo, esa paz empezó a llegar. No fue felicidad. Fue calma. Una calma que no había sentido en años. Empecé a dormir mejor. A rasper distinto. Ya no pensaba todos los días en la casa. Ni en el dinero. Ni en la traición. Pensaba en el presente. En levantarme. En trabajar. En cuidar de mí. Eso también era nuevo. Porque durante mucho tiempo me había olvidado de hacerlo. Un día entendí algo importante. No había perdido todo. Solo había perdido lo que ya no era sincero. Y eso, aunque duela, a veces es necesario. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme por qué. No fue una decisión consciente. Simplemente pasó. Un día desperté y ya no necesitaba entenderlos. Ya no necesitaba reconstruir conversaciones pasadas, ni imaginar escenarios alternativos donde todo hubiera sido distinto. La vida seguía. Y yo con ella. Durante mucho tiempo creí que el cierre llegaría en forma de disculpa. Una llamada. Un reconocimiento tardío. Alguna frase que dijera, nos equivocamos. Pero entendí que no siempre hay finales justos. Que no todas las historias se cierran con palabras correctas. Algunas se cierran con silencio. Y hay que aprender a aceptarlo. Mis hermanos seguían existiendo. Lo sabía. Vivían cerca. Tenían vidas activas. Pero ya no formaban parte de la mía. No porque yo los odiara, sino porque algo se había roto de una forma que no admitía reparación. La confianza no se grita cuando se pierde. Simplemente deja de estar. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. A veces pensaba en lo fácil que había sido para ellos. Firmar. Vender. Repartir. Continuar. Y en lo difícil que había sido para mí sostener todo sin que nadie lo notara. Pero ya no lo pensaba con resentimiento. Lo pensaba como un hecho. Como una verdad incómoda, pero clara. Un día, ordenando papeles, encontré una nota vieja. Una letra temblorosa. Un mensaje corto. Gracias por quedarte. No decía más. La guardé en mi billetera. No como recuerdo triste, sino como recordatorio de quién fui cuando hizo falta. Empecé a hablar de mi historia. Poco. Con cuidado. No para buscar compasión, sino para entenderme. Descubrí que muchas personas habían pasado por algo similar. Familias rotas por herencias. Promesas incumplidas. Traiciones silenciosas. Historias que casi nunca se cuentan. Porque duelen. Porque incomodan. Pero existen. Y pesan. Con el tiempo dejé de definir mi vida por lo que perdí. Empecé a definirla por lo que hice bien. Por haber estado. Por no haber huido. Por no haberme convertido en alguien que no quería ser. Eso no aparece en ningún documento. Pero queda. Una tarde, mientras regaba la planta de la ventana, pensé en la casa. No con tristeza. Pensé en lo que representaba. Un lugar que había cumplido su ciclo. Las casas, como las personas, también terminan etapas. No era traicionar su memoria dejarla ir. Era aceptar que su historia conmigo ya estaba completa. La verdadera traición habría sido abandonar cuando hacía falta. Y eso, no lo hice. Entendí algo que quiero decirle a quien escucha esta historia. No siempre perder significa fracasar. A veces perder es el precio de hacer lo correcto. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Yo lo pagué. Con cansancio. Con soledad. Con silencio. Pero también lo pagué con dignidad. Y esa no tiene precio. La reconstrucción no fue visible. No hubo aplausos. No hubo anuncios. Nadie se dio cuenta del momento exacto en que empecé a estar mejor. Porque sanar no siempre se nota desde afuera. Fue algo interno. Silencioso. Lento. Empezó el día en que dejé de explicarme. En que dejé de justificar mis decisiones ante personas que nunca quisieron entenderlas. Entendí que no todo el mundo merece acceso a tu versión más vulnerable. Algunos solo la usan en tu contra. Mis días se volvieron simples. Trabajo. Casa. Rutinas pequeñas. Aprendí a disfrutar cosas mínimas. El café caliente.
La luz entrando por la ventana. El silencio sin culpa. Ese silencio ya no era ausencia. Era descanso. A veces me preguntaban por mi familia. Respondía con pocas palabras. No mentía. Pero tampoco contaba todo. Había historias que solo necesitaban ser vividas, no explicadas. Mis hermanos siguieron siendo un recuerdo distante. No hablábamos. No nos cruzábamos. Y aunque al principio dolía, con el tiempo se volvió natural. Entendí que no todo vínculo merece ser mantenido solo por llevar el mismo apellido. La lealtad no se hereda. Se demuestra. Y ellos ya habían demostrado la suya. Yo, en cambio, había demostrado la mía en silencio. Un día me miré al espejo y noté algo distinto. No era felicidad. Era firmeza. Ya no estaba esperando nada. Ni disculpas. Ni justicia. Y eso me liberó. Porque cuando dejas de esperar, empiezas a vivir. La casa dejó de aparecer en mis sueños. Los recuerdos ya no dolían. Se habían convertido en parte de mi historia, no en una herida abierta. Y comprendí algo importante. El verdadero hogar no es un lugar. Es la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Yo podía dormir con eso. No todos pueden. Hoy ya no vivo ahí. Ya no camino por esos pasillos. Ya no abro esa puerta. La casa existe en algún lugar del mundo. Pero ya no existe en mi vida. Y está bien así. Durante mucho tiempo creí que la historia terminaría con justicia. Con un ajuste de cuentas. Con una verdad reconocida. Pero entendí algo que cambia la forma de ver las cosas. La vida no siempre equilibra las balanzas como esperamos. A veces solo te observa. Y te deja elegir quién quieres ser en medio del desequilibrio. Yo elegí quedarme. Elegí quedar. Elegí sostener cuando era más fácil irse. Y aunque nadie me lo agradeció en su momento, aunque nadie me defendió, aunque nadie me protegió, yo sé lo que hice. Y eso basta. Aprendí que hay traiciones que no se gritan, que no vienen acompañadas de insultos ni portazos. Vienen con firmas, con silencios, con sonrisas educadas. Aprendí que algunas personas no te fallan porque no te quieran, sino porque nunca supieron querer de verdad. Y aprendí algo aún más importante, que la dignidad no se negocia, que hay cosas que no se venden, ni siquiera cuando todo parece perdido. Perdí una casa, perdí una idea de familia, perdí estabilidad, pero no perdí mi humanidad. No me convertí en alguien que abandona, no me convertí en alguien que mira para otro lado, no me convertí en alguien que justifica lo injustificable. Y eso nadie pudo quitármelo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, si te sentiste identificado, si alguna vez diste más de lo que recibiste, quiero que sepas algo. No estás solo. Y no estás equivocado por haber sido leal. El mundo necesita menos gente que gane a cualquier precio. Y más gente que pueda mirarse al espejo sin bajar la mirada. Tal vez nadie te devuelva lo que diste. Tal vez nadie reconozca tu esfuerzo. Tal vez nunca llegue la disculpa que esperas. Pero hay algo que siempre queda. La paz de haber estado cuando más importaba. La tranquilidad de no haberte traicionado a ti mismo. Y esa paz, aunque tarde, llega. Yo la encontré. Y cuando llegó, entendí que no todas las pérdidas son derrotas. Algunas son la forma que tiene la vida, de llevarte exactamente al lugar donde debías estar. Hubo un tiempo en el que pensé que el silencio era vacío, que era falta de respuestas, falta de explicaciones. Hoy sé que no. El silencio también habla. Y a veces dice verdades que nadie se atreve a pronunciar. Después de todo lo que pasó, aprendí a escucharlo. Escuché el silencio de mis hermanos. No como ausencia, sino como confirmación. Porque cuando alguien puede dormir tranquilo después de herirte, no es que no sepa lo que hizo, es que decidió no importarle. Y eso, aunque duela, aclara muchas cosas. Hubo días en los que imaginé encuentros casuales, cruces en la calle, miradas incómodas. Pensé en qué diría, en qué reclamaría. Pero nunca pasó. Y con el tiempo, entendí que no necesitaba pasar. Porque las conversaciones más importantes ya habían ocurrido. Solo que no con palabras,
Habían ocurrido en decisiones, en ausencias, en silencios prolongados. Aprendí que hay personas que solo están mientras todo es fácil, mientras no hay que sacrificarse, mientras no hay que elegir. Cuando llega el momento de hacerlo, desaparecen. Y no porque sean malas, sino porque no saben quedarse. Yo sí supe quedarme. Y aunque nadie lo celebró, aunque nadie lo reconoció, eso me definió más que cualquier herencia. Empecé a comprender que no todas las personas que se llaman familia lo son. Y que, a veces, quienes no comparten tu sangre, comparten mucho más de tu humanidad. Eso también es crecer. Aceptar que algunos vínculos se terminan sin ruido, sin peleas, sin finales dramáticos. Simplemente, se apagan. Y no hay nada que arreglar ahí, porque no todo lo roto debe ser reparado. Algunas cosas solo deben ser soltadas. A veces me preguntan si, sabiendo cómo terminó todo, volvería a hacer lo mismo. Si volvería a cuidarme. Si volvería a cuidar. Si volvería a sacrificar tanto. La pregunta siempre llega con buena intención, pero encierra una trampa, como si hacer lo correcto dependiera del resultado. Y no, si volviera a pasar, volvería a cuidarme. No porque fuera fácil, no porque fuera justo, sino porque era necesario. Porque en ese momento, alguien necesitaba que yo estuviera. Y yo estuve. No cambio eso por nada. No cambiaría las noches sin dormir, ni el cansancio, ni el dolor, porque todo eso fue el precio de algo más grande. De no haberme convertido en alguien que huye. De no haber cerrado los ojos cuando más hacía falta abrirlos. Hoy vivo una vida más simple, más pequeña, pero más honesta. No tengo una casa grande. No tengo herencias. No tengo promesas familiares. Tengo algo mejor. Tengo coherencia. Y eso, con los años, se vuelve un refugio. Si estás escuchando esta historia y te preguntas si vale la pena dar tanto, si vale la pena quedarse cuando otros se van, si vale la pena ser leal en un mundo que premia lo contrario, no puedo darte una respuesta universal. Solo puedo decirte lo que aprendí. Que dormir con la conciencia tranquila no tiene comparación. Que perder cosas materiales duele, pero perderte a ti mismo duele más. Y que, al final del día, cuando todo se apaga y nadie está mirando, lo único que queda es quién fuiste, cuando hizo falta. Y yo sé quién fui. Eso me alcanza. Hay cosas que nadie vio, cosas que no entran en los relatos resumidos, que no aparecen cuando alguien dice, vendieron la casa. Nadie vio las madrugadas, el cuerpo cansado, la mente que no se apaga. Nadie vio las decisiones pequeñas que sostienen días enteros. Elegir quedarse cuando todo dentro de ti pide descanso. Elegir no quejarte para no preocupar. Elegir seguir cuando no hay reconocimiento. Nadie vio cómo aprendí a anticipar el dolor. A leer miradas. A notar cambios mínimos en la respiración. Nadie vio cómo me fui apagando un poco, para que otro pudiera seguir. Y no lo digo como reproche. Lo digo como verdad. Porque hay sacrificios que no hacen ruido, no dejan marcas visibles, pero te cambian para siempre. Durante mucho tiempo pensé que alguien, algún día, lo vería, que habría un momento de claridad, un reconocimiento tardío. Pero entendí que no todo esfuerzo necesita testigos, que hay actos que solo existen para quien los hace, y eso no los hace menos valiosos. Al contrario, aprendí a honrar esas cosas en silencio. A no explicarlas. A no justificarlas. Porque quien necesita pruebas de tu lealtad, probablemente no la merece. Hoy miro atrás y no me duele haber dado tanto. Me dolería haber dado menos. Porque entonces sí tendría que cargar con la duda. Y la duda pesa más que el cansancio. Si esta historia tuviera que resumirse en una sola idea, no sería la traición, ni la casa, ni la herencia. Sería esto. Hay momentos en la vida donde nadie te aplaude, donde nadie te cuida, donde nadie te protege. Momentos en los que solo estás tú y tu conciencia. Y ahí es donde todo se decide. No en lo que ganas, no en lo que conservas, sino en lo que eliges ser. Yo elegí no desaparecer.
Elegí no mirar hacia otro lado. Elegí quedarme cuando quedarse dolía. Y aunque eso me costó cosas que nunca recuperaré, me dio algo que todavía conservo. Respeto por mí mismo. No necesito que mis hermanos entiendan. No necesito que el mundo valide lo que hice. Yo estuve ahí. Yo sé lo que pasó. Y eso es suficiente. Si alguien escucha esta historia hasta el final, tal vez no cambie su vida. Tal vez no tome decisiones inmediatas. Pero si en algún momento difícil recuerda estas palabras y decide no traicionarse a sí mismo, entonces todo habrá valido la pena. Porque las casas se venden. El dinero se reparte. Las personas se van. Pero la forma en la que actúas, cuando nadie te está mirando, eso se queda contigo, para siempre.